Bienvenidos a su programa Dignidad, Dignidad, Dignidad. El valor que debemos reivindicar en la sociedad, en la educación y en todos los lugares. Es el valor que le hace falta a esta sociedad para que no venda su conciencia, para que no venda su conciencia el día de las elecciones por un tamal, por cemento o por otras cosas que les den. Bueno, me presento, mi nombre es Juan David Cetina Parra, soy del municipio de Flandes, Tolima. Esto queda en el centro del país, a 2 horas de la capital, Bogotá, y a 1 hora de la ciudad de Ibagué, capital musical de Colombia. Soy un joven que he venido trabajando con los medios alternativos de comunicación, fundador de un medio de comunicación en YouTube y de una emisora online, la única emisora de Flandes. La emisora se llama www.turradiojuvenil.com y el medio que creé en YouTube se llama NotiFlandes, medio alternativo de comunicación. Nunca he recibido pauta publicitaria de ninguna manera por nadie, somos totalmente independientes. Y mi carrera ha sido esa desde hace 4 o 5 años, es construir y generar medios de comunicación. Al igual que felicitar también al canal CNC, que es un medio de comunicación alternativo, independiente, lo he visto y por eso quiero felicitar al director. Bueno, el programa de hoy lo voy a dedicar al respeto por la vida de los dirigentes, líderes, miembros, simpatizantes, militantes del partido de oposición Unión Patriótica. Para entender qué es la Unión Patriótica tenemos que retrocedernos en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la Unión Patriótica es un movimiento político y social amplio que converge a diferentes expresiones sociales, a diferentes organizaciones sociales, y nació hace aproximadamente 25 años por los acuerdos de paz. Se dijo que con el proceso de paz que la guerrilla iba a participar en política y entonces que les iban a dar la oportunidad. Entonces se crea la Unión Patriótica, en donde convergían líderes sociales, ¿sí? Porque no todos eran guerrilleros, ni mucho menos. Entonces estaban convergiendo en la Unión Patriótica líderes sociales que no tenían la oportunidad de participación política en otros partidos. Entonces se crea la Unión Patriótica, se hace el primer congreso nacional de la Unión Patriótica y se empieza a liderar entonces un partido de la esperanza, un partido nuevo, un partido que iría a combatir la corrupción. Entonces se lanzan candidatos, candidatos a la asamblea, a la gobernación, en diferentes partes, y se hicieron varios logros. Hay que decir que la Unión Patriótica en los diferentes lugares donde estuvieron lograron de pasar de 2, 3 escuelas a 25 escuelas, porque la plata la invertían en lo social. Eso hay que apuntarle. La izquierda siempre ha luchado por la parte social. Entonces la Unión Patriótica lanza sus candidatos y todo esto, y lanza también a la presidencia de la República. Lanza al doctor Jaime Pardo Leal, que en paz descanse. Entonces el movimiento empieza a coger fuerza, las bases fortalecen el movimiento político y Jaime Pardo Leal asume ser candidato a la presidencia de la República, un gran líder sindical de Azonal Judicial que ayudó a formar ese sindicato que hoy en día todavía existe y que ha hecho los diferentes paros que se han visto este año de la rama judicial. Entonces Jaime Pardo Leal empieza esa campaña, empieza a decir que Colombia se tiene que cambiar, que en Colombia debe haber una esperanza, que ya no podemos seguir en lo mismo, que hay que acabar la guerra definitiva. Porque mira, el problema de la guerra en Colombia es que los que mueren son los pobres. ¿Quiénes van a la guerra? Hay un artículo en un medio alternativo, Las Dos Orillas. Henry también lo leyó, ¿cierto? ¿Quiénes van a la guerra? 80%, 90% son los pobres, porque los comandantes... Porque los comandantes del ejército se quedan en las bases militares, como digamos Tolemaida, o en los clubes que tienen tan finos tomando ron y pasándolo bueno con sus guardaespaldas, y el pobre muchacho que escasamente salió de 11 o no salió,
no tiene nada más que hacer, porque también hay que decirlo que mucha gente meta eso no porque quiere, sino porque no hay nada más que hacer. Y lastimosamente en este país es algo de lo más seguro con pensión, salud y las prestaciones sociales. En cambio que hay otros trabajos que no dan nada, por el mismo sistema que ha vuelto esto así. Entonces ellos van a la guerra, mueren, entonces se causa dolor. Por eso Jaime Pardo Leal decía que había que acabar la guerra. Entonces Jaime Pardo Leal inicia su campaña política, muy chévere, recibe apoyo popular, se vuelve un personaje, una figura pública, una persona que no toleraba la corrupción, y es asesinado por fuerzas paramilitares, que toca decir también que fueron los responsables de asesinar también al periodista y humorista Jaime Garzón, que no era ningún guerrillero, hay que decirlo, porque él abogó mucho por la paz. Cuando le abogó por las liberaciones de unos secuestrados, lo hizo de la mano de la gobernación de Cundinamarca, así que él no lo hizo a título personal. Entonces los paramilitares empiezan a coger fuerza, ¿sí? Empiezan a formarse en los bloques, el bloque Tolima, un poco de bloques en todo el país. Entonces asesinan a Jaime Pardo Leal. Y no les bastó con asesinar al doctor Jaime Pardo Leal, sino que empiezan a asesinar a los concejales de la Unión Patriótica, a los diputados de la Unión Patriótica, a todo lo que era la Unión Patriótica, a los simpatizantes militantes que dijeran yo soy de la Unión Patriótica, los asesinaban. El caso es que hasta los sacaban de la casa y los mataban. De la casa llegaban y tran, pan, pan, y mataban a la gente. El baile rojo. El baile rojo, más conocido como el baile rojo, por ahí escribió, ahorita les cuento sobre. Entonces, vamos así, entonces empiezan a asesinar a todos los de la Unión Patriótica. Y se le hace un atentado a la doctora Aida Bella, que hace 25 años sufrió con un roque. Le dispararon, por fortuna salió ilesa al atentado. Ella se va para el exilio por las graves amenazas. Entonces empiezan a asesinar, pero cae Jaime Pardo Leal. Entonces Bernardo Jaramillo, el doctor Bernardo Jaramillo dice, no, yo voy a tomar las riendas de la Unión Patriótica, soy candidato presidencial de la Unión Patriótica. Entonces se inicia la campaña con Bernardo Jaramillo. Y entonces un día él iba a hacer campaña a otro municipio y llega al aeropuerto El Dorado, de la ciudad de Bogotá. Él no llevaba chaleco porque no se lo quiso poner de terco. El esquema de seguridad le dijo que lo pusiera, no fue así. Entonces él, cuando va pasando el puente del aeropuerto internacional El Dorado, le disparan un rafagazo y lo asesinan. Dijo la mujer de Bernardo Jaramillo, lo último que me dijo Bernardo fue, amor, abrázame, cuídame, esto sí fue, me mataron. Así fue, entonces asesinan a Bernardo Jaramillo Osa y empieza todo el exterminio. El exterminio de la Unión Patriótica dejó 5.000 personas muertas, integrantes de este partido político, por la intolerancia de un país, por los mismos dirigentes que fueron los culpables de esto. Y también hay que decir que hay una responsabilidad del Estado en este genocidio, que es un genocidio político, en asesinar, porque le escribió al Ministerio de Justicia y nadie hizo nada por proteger a los integrantes de la Unión Patriótica. Entonces la doctora Aida Bella se va para el exilio y luego de 25 años el Consejo de Estado falla a favor de la Unión Patriótica, le devuelve su personería jurídica, regresa la doctora Aida Bella a un congreso de la Unión Patriótica que se llevó en Bogotá, regresa y ella dice, venimos aquí a exigir que el Estado reconozca que a la Unión Patriótica se le cometió un genocidio político, venimos a exigir justicia. Entonces la doctora Aida Bella llega y por razones de que los amigos le dicen que se quede, se decide quedar en el país y decide ser la candidata, primero fue candidata presidencial de Colombia, por la Unión Patriótica, luego se adhirió a la campaña de la doctora Clara López y fue la candidata vicepresidencial. Posteriormente a eso, la doctora Aida Bella tomó las riendas del Partido Unión Patriótica a nivel nacional, siendo la presidenta de esta colectividad. Entonces, la doctora Aida Bella inicia este liderazgo de este partido político. Entonces, la Unión Patriótica decide ya lanzar sus candidatos ahora a los consejos, a algunas alcaldías, y entonces ya inició pues
podemos decir, una persecución política en contra de esta colectividad de nuevo. Este año se han registrado hechos lamentosos para una democracia del país. El primer hecho que se registró fue el atentado contra el candidato de la Unión Patriótica en Palmitos Sucre. 8 tiros sufrió, gracias que tenía el chaleco antibalas, no murió, salió ileso del atentado, claro que fue al hospital y todo porque le pegaron algunos tiros. Se llama de apellido Sánchez, candidato, y también en el 2013 había sufrido un atentado porque él es líder de la restitución de tierras, que hay que decir que ¿para qué el gobierno dice que va a restituir tierras si no le brinda seguridad a los líderes de las restituciones de tierras? Eso es ya una lápida uno, ser hoy en día en Colombia liderar estos procesos. Entonces atentan en Palmito Sucre contra Sánchez. Primer hecho lamentoso que hay que decir. Segundo hecho, se atenta contra el hijo de un candidato al consejo en Valle del Cauca. Cuando estaba en una discoteca le pegaron 4 tiros por la espalda, no murió. Tercer hecho, se captura a un candidato de la Unión Patriótica relacionado con grupos terroristas, que era candidato a la alcaldía, está en estos momentos preso. Cuarto hecho, hay que decir que aquí en Ibagué, el candidato al consejo, Carlitos, el hombre ahí de las barras del Tolima, denunció que cuando estaba haciendo campaña, agentes de la policía llegaron y dispararon indiscriminadamente cuando estaban entregando los volantes y haciendo. Esto lo publicó en su blogspot oficial, Carlitos, de la Unión Patriótica, aquí en Ibagué el consejo. Entonces estos hechos nos dicen, ¿qué está pasando? ¿Inicia el baile rojo otra vez contra la Unión Patriótica? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este país cuando se está hablando de un proceso de paz en La Habana? ¿Por qué se quiere atentar contra un partido que no está empuñando las armas? Porque hay que decir lo estamos haciendo democráticamente. Se está haciendo democráticamente. Entonces, el programa de hoy es especialmente a exigir el respeto a la vida de los dirigentes militantes del partido Unión Patriótica. Le pedimos a todos los organismos del Estado que se proteja la vida de todos esos integrantes. Decía un sacerdote de la ciudad de Bogotá, que es profesor, que el país, Colombia, se indigna porque cierran la frontera, pero no se indigna cuando la policía desaloja a las personas que han hecho créditos, que eso es un endeudamiento terrible. Los desalojan como si nada. Eso para mí es terrorismo de Estado. Entonces decía el sacerdote eso, que nos indignamos por cosas que no tienen mucha relevancia, que no le dan los medios de comunicación, pero que los medios de comunicación tradicionales no cubren los hechos verdaderos que pasan en este país. Y decía él también, sacerdote, yo me indigno en este país. Digo, y ahora no es que crean que yo soy una amenaza terrorista, porque aquí el que piensa diferente es subversivo, es guerrillero, lo tildan de ser insurgente. Y así no vencen las cosas. Hay que partir de tolerar el pensamiento de los demás. Eso es dignidad. Que yo respete al demás, pero que el otro también me respete a mí. Eso se llama dignidad. Dignidad y dignidad. Que es el valor que he dicho tenemos que reivindicar. Entonces, en un país que es un Estado social de derecho, según la Constitución Política, en donde la soberanía reside sobre el pueblo, y hay derechos humanos, que derecho a la vida, que la Constitución dice que tenemos derecho a ser elegidos y a elegir. Entonces, yo me pregunto muchas veces, ¿para qué sirve la Constitución Política si no se respeta el derecho a la vida de personas que están ejerciendo su derecho constitucional? ¿O será que la Constitución del 91 en Colombia en verdad ha sido nomás plena literatura? ¿Será que ha habido una falla en esa Constitución? ¿O será que lo que falta es que la apliquen? Hay que preguntarnos eso, es diferentes cosas. La Constitución Política habla sobre la objeción de conciencia, habla sobre hartas cosas, pero uno se pone a analizar la Constitución, es hasta contradictoria, ¿cierto? Porque la Constitución dice que los jóvenes debemos ir a prestar servicio militar obligatorio, pero que nosotros podemos objetar conciencia y tenemos la libre conciencia y no hay qué. Y que la Constitución promueve la paz y todo esto. Si promueve la paz, entonces ¿por qué manda a los jóvenes a la guerra a la vez? ¿Sí entienden cómo es de contradictorio la Constitución Política? Otra cosa es que
las amenazas que llegan a todos los líderes de la Unión Patriótica, a los diferentes líderes, que por personas. Se descubrió por la Fiscalía que las amenazas en contra de la doctora Aida Bella Esquivel, la actual presidenta de la Unión Patriótica, resultó siendo de un escolta de la Unidad Nacional de Protección, la UNP. También de la UNP se amenazó a la doctora Pía Córdoba. Entonces, hablábamos hace unos años del DAS, ¿cierto? Que el DAS hizo un poco de hechos desastrosos y que se acabó. Pero en realidad el DAS sí se acabó. Hay que preguntarnos eso. Entonces, ¿por qué desde la Unidad Nacional de Protección se amenazan a estos líderes? Eso es porque una persona no va a amenazar a otra porque sí, porque quiso. Es porque hay algo detrás, algo detrás poderoso que está mandando a estas personas a cometer estos actos. Entonces, me llegaba a mí hace unos días por el Twitter. Me decían, es que usted es un tipo de guerrillero, insurgente, no sé qué, sí sé cuándo. Yo lo que hice fue borrarlo de una, bloquearlo, para que no siguiera la estigmatización en mi contra. Tengo que decir, he sufrido 3 estigmatizaciones, nomás siendo un joven de 17 años. Hace un año crearon un grupo en Facebook para estigmatizarme a mí, con mi nombre y todo, diciendo que yo era colaborante de la FARC, donde también sacaban al senador de la República, Iván Cepeda, diciendo que él estaba amaestrando a los jóvenes para que fueran a la guerrilla, algo que no es cierto, estaban diciendo eso, que también se la montan al fiscal, que el fiscal general es un narcoterrorista, que el fiscal es un no sé qué. Hombre, ¿por qué no respetan el pensamiento diferente? El fiscal general me parece que es un hombre libre pensante, más o menos así. Entonces se me estigmatizó y todo eso, y bueno, yo envié eso a fiscalía y todo eso, pero nunca me presenté porque me parece que si uno no se cuida a uno mismo, nadie lo va a cuidar. Se toca a uno mismo cuidarse. Entonces, la estigmatización en contra, y fue un comunicador, fue lo peor. Hay comunicadores a favor de la guerra, hay que decirlo. Los grandes medios están a favor de la guerra. Entonces, se dice que por qué el gobierno, con tantas cosas que hace, porque la mayoría de los colombianos se quejan en las casas, ay, es que el gobierno no hace nada, es que el gobierno no sé qué, ay, no sé qué, ahí están los que venden la nación. Y el 25 de octubre van y votan por los mismos. Se los olvida todo. Como algunos profesores, ahí están, esos son los que venden la nación. Y el día 25, marcando por los mismos que ellos dicen. Hay un grupo de docentes que solo, decía el director del canal, solo utilizan a la izquierda cuando tienen problemas. Pero el día de las elecciones, por la derecha. Entonces hay que ver la indignidad que ha estado, que ha fragmentado, que está en muchos lugares, hasta en la educación. Ya la educación, no puedo decir que todos, pero sí la mayoría de rectores, ¿cierto? Les gusta la corrupción. Si uno dice, pero bueno, si los maestros son los que educan, ¿por qué dan este ejemplo a la sociedad? ¿Cierto? Entonces hay que mirar la indignidad que se ha metido por todos los lugares. Y yo sí quiero decir que la dignidad debe ser un valor que se debe implementar en los colegios. Que los profesores deberían decir, venga muchachos, ustedes sean dignos. Entonces el sistema, el gobierno y todas estas personas se mantienen también por los medios de comunicación, los medios tradicionales, los grandes medios. Que por ejemplo yo leía en un medio de comunicación, me dio hasta risa, me decía un medio de comunicación tradicional, un medio de comunicación de esos grandes, decía, Colombia, decía el titular, es el país en donde mejor se atiende en salud a los mayores de 60 años. Oiga, ¿pero qué es eso? Decía yo.
Eso es una gran mentira. Y aquí los abuelitos van a un centro de salud, a un centro médico y ni los miran. El médico ni le interesa. Porque la salud en Colombia se volvió un negocio, hay que decirlo. Un negocio, un negocio. Entonces, hay que decir que todo esto se ha mantenido también por los mismos medios de comunicación que han mentido y todo esto. Y las personas lamentablemente ven más los medios tradicionales, los grandes medios, que la televisión local, que la televisión alternativa, que los medios alternativos. Entonces, por eso es que se ha mantenido también el gobierno, ¿cierto? La propaganda negra que hace los medios de comunicación contra muchas personas, que los acaban. Es que decía, hay un filósofo, Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿cierto? Esa es una persona, cuando no quiere dejar el poder, hace cualquier cosa para no dejar el poder. No le importa nada, ¿cierto? El fin justifica los medios. El Maquiavelo del siglo XXI es JJ Rendón, el hombre de la propaganda negra. Propaganda negra, entonces, asesor de campañas. Lo que hacía era hacer una campaña negra contra los otros candidatos, creando Facebook falsos, desprestigiando al otro. Esa es la mala política que se vive en los tiempos electorales, desprestigiar al otro. Entonces también hay que mirar eso, ¿cierto? Entonces este programa lo dedicamos para que se respete la vida de los militantes, de los líderes de la Unión Patriótica. No se puede volver a repetir el baile rojo. Y el gobierno, el Estado debe ser garante de eso. Si se vuelve a repetir, al principal culpable será el mismísimo gobierno. Entonces, para meternos un poquito, se habla de un proceso de paz en La Habana, ¿cierto? Yo no he querido llamarlo mejor proceso de paz, yo lo he querido llamar como terminación del conflicto armado nomás con una guerrilla. Terminación porque se va a terminar el conflicto con ellos, porque ahí siguen otras guerrillas, ¿cierto? Sigue el EPL, el ELN, aunque el ELN se está incorporando en estos días. Entonces, ¿por qué digo que la terminación del conflicto y no la paz? Porque muy claro se ha dicho, si se quiere llegar a que haya paz, primero tiene que haber justicia social. ¿Y por qué justicia social? Ustedes dicen, uy, pero ¿qué es la justicia social? Justicia social es que se le dé condiciones, dignidad, buena calidad de vida a los ciudadanos de un país. Eso es justicia social. Justicia social no es que los senadores de la República ganen 28 millones, que de hecho hace poquito por decreto presidencial se les subió 2 millones de pesos, que cuestan 26 mil millones al mes nomás el sueldo. Y los viáticos, imagínense cuánta plata no subirá ese presupuesto, que sale a los bolsillos de todos, ¿no? Porque es que hay que decir también una cosa que es irónico, que aquí en el país los ricos, los terratenientes no pagan impuestos. Aquí pagan impuestos los de la clase baja, media. Aunque clase baja no hay, ¿no? El de clase baja es el indigno, ¿cierto? Yo lo denomino así, porque el digno nunca será de clase baja. Se va a sentir a gusto con lo que hace. Entonces, hablando de todo eso, la justicia social es la paz definitiva para un país. ¿Sí? Justicia social o la paz no es que en el país hayan miles y miles de personas aguantando hambre, ¿cierto? La paz no es que en el país miles y miles de jóvenes no reciban educación, ¿cierto? La paz no es cerrar universidades, ¿cierto? De ninguna manera. La paz no es que los indignos, los corruptos acaben con la salud, ¿cierto? Esa no es la paz. La paz, como ya hemos dicho, es la justicia social. Es la buena calidad, la dignidad para un pueblo, para una nación. Que sí, que es muy difícil de llegar a la justicia social porque la gente, los que tienen plata se aterran y dicen, ay, pero es que a mí me van a quitar. No se trata de que se le vaya a quitar el que tiene, porque si ha trabajado, no se le va a quitar. Se trata de que los mismos impuestos que paga la gente
se brinden las cosas. Salud, educación, ¿cierto? No hay necesidad de quitarle a nadie. A nadie. Por eso es que mucha gente le tiene miedo al socialismo. Y dice, no, a mí me van a quitar y yo lo trabajé. ¿A mí cómo me lo van a quitar? Yo creo que a nadie le gustaría que lo que ha trabajado se lo quiten, ¿cierto? A nadie, ¿a quién le va a gustar? A nadie. Es de la misma plata que se recoge los impuestos, se inviertan en la misma población, la misma comunidad, ¿cierto? Porque con eso, por eso nacieron los impuestos. Eran para que de los impuestos que pagara la gente se le devolvieran con obras, con educación, con salud. Pero los impuestos, lastimosamente, en Colombia se han convertido en el pan para el indigno, para el corrupto, ¿cierto? Es donde sacan y se llevan y todo eso. Lo más chistoso era que yo veía, era que decía el expresidente Álvaro Uribe, decía, es que a mí me están persiguiendo, ¿sí? Y han condenado a todos los que han trabajado en mi gobierno, a la mayoría, porque me están persiguiendo. ¿Cómo va a decir que lo están persiguiendo? Si la justicia dijo que son culpables porque son culpables. ¿O cree que se inventaron las pruebas que hay? ¿O creen que Andrés Felipe Arias no se llevó esa platica cuando ya la justicia lo condenó? ¿Cierto? Lo digo porque la justicia lo condenó, no porque yo lo diga. No porque yo lo estoy diciendo, porque ya un juez lo dijo. Ya lo condenaron. Y lo más raro de todo es que el hombre dijo, estaba en la casa y se fue, y no volvió. Dijeron los escoltas, no, es que él fue allí a la tienda, y no volvió. Ese es el recurso que tienen los indignos en el país, los corruptos, los que han llevado toda la plata. El recurso que aplican es la huida, es volarse. Y con el cuento del asilo político, de que son perseguidos, les dan asilo en otros países. Pero en realidad es para evadir la justicia, ¿cierto? Es para evadir las responsabilidades que han tenido en Colombia. Entonces vemos también una justicia débil en Colombia. Una justicia que solo beneficia al indigno, ¿cierto? Porque hay que decirlo que no todos los jueces, ¿no? Pero sí muchos se prestan para que los compren, para fallar al favor del otro. Con el cuento de la casa por cárcel. Le dan a las personas casa por cárcel y resultan bailando en discotecas. Y resultan hasta fuera del exterior. Resultan en otros países. Entonces, y le pongo un ejemplo sencillo, televidentes. Personas que nos ven por YouTube, a través del enlace Henry Cárdenas Meneses Televisión. Un ejemplo mínimo. Es que una persona que entró a un supermercado se llevó un ricostilla, ¿cierto? Se llevó un ricostilla. De 300 pesos, 500 pesos, pongámosle máximo 1000. ¿Cierto? Lo cogieron. Lo condenaron a 10 años. 10, 8 años, 12 años. Mientras que el indigno, ¿sí? Esos que están arriba, se llevan 3.000, 5.000 millones. La justicia les dice vayan para la casa. Y no pagan absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es el país, no? ¿Cómo es la injusticia? Y le preguntaron al señor que se llevó el ricostilla, oiga, ¿usted por qué se llevó ese ricostilla? Y él dijo que yo tenía hambre. Por eso lo cogí, porque tenía hambre. No fue por más, no por gustarme. Entonces, si ve cómo es también el aparato judicial en el país. Mire, Colombia es un país que tiene uno de los países que tiene más normas, más leyes. Yo creo que aquí ningún abogado en el país aprende tanta ley que hay, que son demasiadas. Pero ¿será que sí se están aplicando? ¿Será que sí? No se pregunta eso. Leyes que no se cumplen. Leyes que no sirven de nada. Entonces no se trata solamente de legislar, sino que se cumplan. Que se cumpla el derecho en este país. Entonces la justicia también ha estado fragmentada por la indignidad, la corrupción, eso que tanto nos aqueja a todos los colombianos, por eso los municipios están quebrados, no hay nada. Los alcaldes les dejan deudas a los otros que van a llegar. Cuando llega un alcalde encuentra el municipio vuelto nada. Entonces por eso no pueden hacer gestión. Entonces en ese orden de ideas dirá la gente, porque a mí me han dicho, la gente, personas, Cetina, ¿usted habla mal de todo el mundo? Yo no hablo mal de todo el mundo.
Simplemente digo unas cuantas verdades por mi red social que a muchos no les gustan. Y me decía un familiar a mí, me decía, oiga, pero es que usted está ganando muchos enemigos, uno en esta vida tiene que tener amigos. El que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. ¿Cierto? El que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Y hay que asumir posiciones en la vida. ¿Cierto? La causa es... Entonces dice la gente, usted critica, pero ¿qué propone? Entonces, ¿qué proponemos? ¿Cierto? Proponemos el fortalecimiento de un valor que se llama dignidad. El fortalecimiento de ese valor en las escuelas, en los parques, en los entes donde se gobierna. Proponemos eso. Porque cuando está la dignidad ahí, nada la puede quitar. Ni la fortuna más grande del mundo. Entonces, con dignidad, ¿qué ganamos? Ganamos respeto a la vida, ¿cierto? Porque el digno no va a ir a hacerle daño al otro, ¿cierto? Ganamos que se hagan las obras necesarias para un municipio, ¿cierto? Ganamos que no se pierda la plata de los impuestos, ¿cierto? Para los bolsillos de los gobernantes, ¿cierto? Ganamos mucho con la dignidad. La dignidad yo creo que es es el centro, es el eje fundamental de todos los valores. Sí, porque usted ve una persona digna, es honesta, ¿cierto? Una persona digna es puntual, ¿cierto? Una persona digna tiene en ese valor nomás están los otros valores. Entonces, eso es lo que yo digo. Lo que hay que implementar es el valor de la dignidad para respetar la vida de los opositores, como es el caso de la Unión Patriótica, que han sido en estos últimos días, meses, han sido amenazados de muerte, ¿cierto? Han sufrido atentados también. Este partido, esta colectividad, que ya hace 25 años sufrió un desastroso genocidio que viola todos los derechos humanos. Y frente a los derechos humanos tengo cuentas ya, cifras, ya, sí. 60 defensores de derechos humanos asesinados este año en el país. Mientras que no se proteja a los defensores de derechos humanos en un viaje del expresidente Álvaro Uribe de Bogotá a Cúcuta con su esquema de seguridad, que son 200 a 300 personas, nos cuesta a todos 500 millones de pesos. A los defensores de derechos humanos no les ponen ni un guardaespaldas. A los defensores de derechos humanos se desprotegen. A los periodistas alternativos se les desprotege. A los líderes políticos opositores se les protege. Entonces, mi llamado hoy es a que se respete la vida, el pensamiento diferente. No podemos seguir en esa intolerancia. Como usted piensa diferente, entonces arreglemos a machete, a tiros, ¡hala! No, yo creo que la manera más sana de hacer política es por medio de la deliberación, ¿sí? Por medio de los argumentos que sean, ¿cierto? Entonces usted no piensa igual que mí, entonces hacemos un debate, debatimos las ideas y todo eso, y ya la comunidad decidirá, ¿cierto?, con quién se va a quedar, con qué propuesta se va a quedar. Pero no va a haber ningún muerto, ni mucho menos, no. Es que la política no se puede ejercer por medio de la vía armada, por medio de la intolerancia. No, hay que seguir llamando a todos los sectores sociales a la lucha por la paz, por la lucha de la tolerancia. No podemos, porque estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Pero en la praxis social, este país parece que estuviera quién sabe en qué siglo, el siglo I o quién sabe qué siglo, en donde la gente se mataba por la política. No, ya no hay necesidad de eso. Hay que hacer un llamado a los líderes políticos, a todas las personas, esas personas que están acostumbradas a crear grupos, ¿sí? Grupos, escuadrones de muerte para asesinar a los que piensan diferente a ellos. Hay que hacer un llamado a ellos y decirles, no, por ahí no es el camino. El camino, como ya lo he dicho, es la deliberación, es exponer los argumentos y que la comunidad se quede con los argumentos que más le guste, ¿cierto? El que mejor los expone. Entonces esa sería una política sana, ¿sí? Y no una política desastrosa. Me parece que así debería ser la política en el país.
Debería ser una cosa sana, ¿no? ¿Cierto? No estar matándose, que porque este es de derecha, este es de izquierda, entonces nos matamos. No, yo hasta tengo amigos de derecha. Tengo amigos, ¿por qué no puedo tener amigos de derecha? ¿Cierto? Amigos de derecha, pero sanamente debatimos. ¿Cierto? A veces por ahí resultamos, ay, no sé qué. Ay, ya no hablo más con usted entonces. Pero, ¿por qué no? Con todo el mundo se puede hablar, ¿cierto? Se puede hablar con las personas. Pero siempre bajo el respeto, bajo la dignidad humana. Porque aquí lastimosamente el aparato que rige todo el sistema, ¿cierto? Ha violentado la dignidad de aquellos líderes políticos que quieren cambiar el país. Entonces, así no son las cosas, así no se hace política, así no se hace. La política no debe ser de odios, yo creo, ¿cierto? ¿Por qué no debe ser de odio? No se debe odiar a nadie. No, porque si se odia ya empezaría ese rencor, entonces yo voy a ir a joder. No, la política no debe ser de odio, debe ser de argumentos, de ideas, de debates, de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces hemos hablado de cómo se le violentaron los derechos humanos a los militantes de la Unión Patriótica, a los simpatizantes de la Unión Patriótica, a los candidatos presidenciales. Una cosa desastrosa, una cosa que no tiene presentación para nada. Y lo vivimos, hace 25 años se vivió el genocidio, yo no existía. Y hace poco vivimos también una cosa desastrosa en nivel de derechos humanos, que fueron los falsos positivos, las chuzadas del DAS, las desapariciones forzadas, ¿cierto? Entonces, la historia, ¿sí? La historia es como una repetición. Va girando así. Como que se repiten los hechos, pero cambian los personajes y cambia el tiempo obviamente. Lo que yo digo que una cosa, la Biblia es un libro de la sociedad. Es un libro en donde se habla los acontecimientos que suceden alrededor de una sociedad, y es cierto. Muchas cosas que dice la Biblia son ciertas y suceden, ¿sí? Como por ejemplo la traición, ¿cierto? Judas llegó y traicionó a Jesucristo, y hoy en día también hay personas que traicionan a los amigos. La Biblia es un libro como que se repite. Es un libro de las historias, algo histórico, que se va otra vez dando y dando y dando y dando. Entonces, el llamado a todas y a todos, a los dirigentes, dejemos la política a la guerra. Hagan política con dignidad. Hagan política con debates. Hagan política con ideas, con argumentos. Ya no más muertes, que porque el otro piensa diferente lo vamos a matar. Decía Jorge Eliezer Gaitán, el hombre era de izquierda, porque él primero creó la UNIR, Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, la UNIR. Pero él se metió al Partido Liberal porque no le alcanzaban los votos en la UNIR. Entonces se mete al Partido Liberal y él decía, en los discursos de él decía, es que aquí lo que pasa es que la dirigencia política, la clase plutocrática, él tocaba mucho esa palabra, plutocrática, que es la sociedad, la oligarquía, los que mandan, los que tienen mucho dinero. Los dirigentes del Partido Liberal y del Partido Conservador, esa clase plutocrática que maneja esos dos partidos, han dividido al pueblo en dos partidos políticos, liberales y conservadores, mientras que ellos arriba se saludaban, eran amigos, los de abajo se estaban matando por el color del partido, por las ideas del partido, ¿sí? Decía eso Jorge Eliezer Gaitán, un hombre que luchó por la unidad del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, luchó Jorge Eliezer Gaitán. Él decía eso, Henry. Decía es que aquí la clase plutocrática, el Partido Liberal y el Partido Conservador dividen al pueblo en dos partidos, ¿cierto? Mientras que ellos allá se abrazan, los de las bases se matan. Y ellos seguían ahí gobernando. El periodo de ese que 4 años gobernaba el Partido Conservador, 4 años el Partido Liberal. Entonces decía Jorge Eliezer Gaitán eso, que se divide al pueblo, ¿cierto?
para que ellos sigan gobernando. Entonces debemos también pensar en una unidad, pero la unidad se tiene que hacer bajo el fundamento principal, que es la dignidad. Una unidad bajo la dignidad es una unidad poderosa, combatiente contra la corrupción, combatiente contra esa clase de ladrones de cuello blanco, leémoslo así. Los doctores, doctor. ¿Para qué esas personas que desangran el pueblo, para qué estudian en Harvard si van a robar? Para eso no hay necesidad de estudiar. Roben y ya, y no estudien. Esa platica se pierde ahí, robando. Se van a Harvard a estudiar y luego vienen a Colombia a gobernarnos y nos roban. Entonces, ¿para qué estudian? No estudien. Esa plata se pierde. Se creen que los que hay, no. Y el pueblo, la clase media y todos, estudiamos para obedecer, ¿cierto? Para obedecer lo que dicen los grandes que han estudiado, no aquí en Colombia, sino en Harvard, en donde gastan millones y millones en un semestre. Porque yo nunca tendré el gusto de estudiar en Harvard. ¿Con qué? ¿Con qué plata? ¿Cierto? Pero sí pueden ellos, porque ellos son indignos. ¿Cómo serán de indignos que no estudian ni en el propio país, sino que se van para otro lado? Son indignos, y con la plata de la indignidad van y estudian allá, con la plata que se han sacado del pueblo. Porque no hay trabajador en la vida, nunca en la vida, que pueda llegar a tener tanta plata, porque el trabajador siempre vivirá asalariado. Esos que resultan con plata de la noche a la mañana es porque han estado en política y son indignos. Es porque se han llevado la plata del pueblo que los elige, ¿no? Entonces, el llamado a todas y a todos es al respeto al pensamiento diferente, a que pensemos en una nueva política, a que la política ya no se hace con armas, ni mucho menos, ni matando al otro que piensa diferente, sino que se haga con ideas, debates, que la gente participe, que la comunidad misma sea la que elija en qué se va a gastar el presupuesto de un municipio. Se llama presupuesto participativo. Que ningún alcalde lo hace, porque sabe que si la comunidad va a estar encima, pues no va a tener de dónde sacarle la tajadita. Y hay una cosa que uno se pregunta diariamente, y hoy que estamos en campañas políticas hay que decirlo. ¿Cómo es posible que hay candidatos que gastan miles de millones, digamos, en las capitales en una campaña, ¿cierto? Por acá la campaña del alcaldía debe valer por ahí 1.000 millones, 2.000 millones. ¿De dónde sacan esa plata? ¿Cierto? No era el capital de ellos. Porque mire, yo digo una cosa, ¿quién va a ser tan irrazonable en la cabeza de un ser humano de invertir la plata en política de uno, sabiendo que tiene posibilidades de perder? No, esa plática no es de ellos. Esa plática es de nosotros. Allá la tienen. Entonces los que no han sido alcaldes buscan un patrón, un jefe, un dios, que son los jefes políticos, que ya han gobernado y tienen la plata y se la ponen. Entonces con carita de nuevo, ay, este es nuevo, dice la gente. Con carita de que, ay, yo soy alternativo, que yo no sé qué. Entonces lo eligen y se repite otra vez la historia. Entonces es bueno que la gente conozca la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla miles y miles de veces. Solo que uno se pregunta, pero ¿dónde sacan la plata estos personajes, no? Y lo peor de todo es que hay personas que a través de la politiquería y todo eso bailan y gozan, ¿cierto? Pero cuando, digamos, se quiebra la empresa del acueducto de un municipio y quedan 3 días sin agua, ¿cómo quedan las personas indignas? Que rumbearon 3 días y que tomaron a costillas, no a costillas de ellos mismos, mejor dicho, porque la misma plata a ellos, sino que no se dan de cuenta. Quedan 3, 5 días sin agua, por indignos. ¿Dónde está la dignidad de la gente que se ha perdido? ¿Cierto? Entonces tenemos una sociedad indigna por el mismo modelo educativo, porque hay muchas personas que llegan a ser profesores por cuotas burocráticas, por favores políticos, no se ganan los méritos, no hacen la meritocracia que decía Platón, un filósofo, ¿sí? No, que llegan porque el puesto político, yo le ayudé a este político, entonces venga y me ayuda. Y si no es así, entonces nunca llegan a ser profesores. Eso es lo más duro que puede haber en esta sociedad que dice ser avanzada por la tecnología y muchas cosas y por el razonamiento, el pensamiento humano y todo eso. Pero las personas hoy en día están, pero con un pensamiento atrasado, la mayoría, que eligen a las mismas personas.
Entonces hemos planteado la solución en este programa de dignidad, 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 en que el pueblo debe participar en las decisiones que toman sus gobernantes, ¿cierto? Un gobernante va a tomar una decisión, entonces el pueblo de una, pendiente. Van allá y participan todos. Una decisión colectiva, ¿cierto? Porque ellos son nuestros representantes, del pueblo que los elige, de todos. Entonces, así debe ser. Cuando se va a tomar una decisión política, entonces ir todos, vamos todos y estamos pendientes. Y se repite. Pendientes de las decisiones que toman los gobernantes y así las personas, los gobernantes no podrán llevarse la plática de nuestros impuestos. Decisiones tomadas por un gobernante deben ser participativas de toda la comunidad, ¿cierto? No solo el gobernante, porque va a ser a favor de él. Entonces, importante el presupuesto participativo. Comunidad, empoderarse de los procesos organizativos, ¿cierto? Participen en los proyectos productivos que da el gobierno. Participen en los proyectos culturales que da el gobierno. Participen en los proyectos deportivos que brinda el gobierno. Porque es que eso sale en nuestra plata. Entonces, hacer eso. Entonces, hemos criticado mucho la parte de la indignidad de las personas, la corrupción. Pero siempre habrá una esperanza viva, ¿sí? Habrá una esperanza viva y esperemos que las personas algún día se concienticen, hacer un llamado para que el 25 de octubre voten a conciencia, ¿sí? Para tener una mejor sociedad. Y decir aquí también otras cositas que duelen. Una de las dolencias que tiene el país es la megaminería, que está en Cajamarca, que está en otros municipios. Multinacionales de otros países vienen aquí, se aprovechan de los recursos naturales de Colombia, se llevan esa platica y la invierten, y son de otro lado y la invierten allá mismo. Y aquí nomás dan unos puesticos, nomás. Entonces se debe democratizar las decisiones que tomen los gobernantes, ¿sí? Si se democratiza las decisiones que toman los gobernantes de todos los municipios, vamos a tener una Colombia avanzada. Mire que Colombia es uno de los países más grandes, pues uno de los países más grandes, y tiene diversidad, tiene mujeres bonitas, tiene buenos deportistas. Y hay países que no son tan grandes, que no tienen diversidad, que no tienen mujeres bonitas, y son más avanzados que nosotros. Entonces uno dice, uy, pero ¿por qué ese país que es más pequeño está más avanzada en tecnología? Entonces, veo en YouTube que llaman ¿Por qué Colombia es pobre? Es muy bueno, de ahí estoy sacando esta referencia. De que hablaban de que ponían a un muchacho que en dónde iban a hacer. Ponían a uno en los países desarrollados y uno acá en Colombia. Decían el de Colombia tiene diversidad, tiene mujeres bonitas, tiene una cantidad de cosas. Y el de allá no tenía eso. Pero después decían, pero entonces, si allá es tan pequeño el país, ¿por qué avanzan tanto? Hay una cosa también que han adoptado los japoneses, que es la puntualidad, el compromiso, ¿cierto? Algún día, la responsabilidad, la dignidad vencerá la inteligencia, ¿cierto? Entonces, por eso que otros países están desarrollados y nosotros no estamos desarrollados. Somos un país subdesarrollados por esos mismos motivos. Entonces, este programa hemos hablado de muchos temas, ¿cierto? De la indignidad del pueblo colombiano al elegir los mismos, de la criminalización a los sectores sociales que quieren un cambio, que piensan diferente. Todo el que piensa diferente en el país es subversivo. Una cosa también que hay que decir, lo que le pasó a
¿Te ha pasado periodistas que han estado en medios alternativos, en medios grandes? Y como están diciendo la verdad, entonces los medios les dan una patada y váyanse, hermano. Porque aquí dice usted lo que nosotros digamos. ¿Y qué es lo que ellos quieren que digan? Las mentiras que a diario dicen muchos periodistas en el país. Y hay muchos periodistas en el país que se dedican a eso, a decir mentiras. Y son buenos diciendo las mentiras y la gente se las come. Mientras tanto que el periodista que se dedica a decir una noticia alternativa, no lo van a contratar en esos medios, obviamente. No, ¿cómo? Es una amenaza. Es una amenaza. Entonces, el llamado. 1. Pueblo, sean dignos. 25 de octubre voten a conciencia. No por el cemento, no por el tamal. 2. Fortalezcan ese valor. Lo hemos dicho. La dignidad es el valor, es el auge, es el valor fundamental de todos los valores que hay. 3. Respetemos y exigimos y espero que exijan todos los candidatos de la Unión Patriótica y especialmente llamado a la doctora Ida Bella, presidenta de la Unión Patriótica, para que le exija al gobierno el respeto a la vida de esta colectividad. Entonces, 3, respeto a las personas que piensan diferente. 4, hacer una política diferente con argumentos, debates, deliberaciones para tener una política sana y nada más de guerra. 5, estar con la paz, apoyar el proceso de paz, porque los que mueren en la guerra son los pobres. 6, participar en las decisiones que toman los gobernantes con el presupuesto participativo para que ellos no puedan llevarse la platica de nosotros de los impuestos. 6 puntos ya ahí, pueden haber muchos más puntos para que cambiemos este país. Usted, yo, todos podemos hacer parte del cambio, podemos hacer parte de una nueva sociedad, podemos hacer parte de una Colombia de esperanza, de felicidad, de una Colombia lo que quiere el pueblo, una Colombia feliz y llena de esperanza, una Colombia basada en el respeto y en la dignidad de todos. Muchas gracias a todos por haber visto este programa, ya sea por el enlace de YouTube Henry Cárdenas Meneses Televisión, el canal CNC de Protelco, de Global TV. Agradecimientos al canal CNC por permitirme hacer este magnífico programa. Agradecimientos a Henry Cárdenas Meneses Televisión, que es el director de este medio de comunicación alternativo. Y agradecimientos a todos ustedes y a todas los que nos vieron. Recuerden, mi nombre es Juan David Cetina Parra. Pueden encontrar este video en el enlace de YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión. Me pueden encontrar a mí en Twitter como @notiflandes. En Facebook como Juan David Memo Cetina Parra. A Henry también lo pueden encontrar si se quieren unir a la causa de luchar por la dignidad. Muchas gracias a todos y a todas y nos despedimos desde la ciudad musical de Colombia, Ibagué.